¿Qué tal? A todos los que revisan vaticanocatólico.com, les alentamos que sigan revisando todo el material de la Iglesia Católica. En estos últimos días de este año 2019, o estos últimos meses, se ha estado atacando fuertemente la doctrina católica, y curiosamente lo hace un canal herético llamado, entre comillas, Doctrina Católica. La verdad es enfadoso este material que él saca. Es algo que no pone con argumentos, o en pocas palabras no pone absolutamente algo que le haga ver a la persona y que le dé la sinceridad de saber de dónde saca su material o cómo avala las palabras que dice. Hace poquito, un tiempo atrás, hice un video refutando su mal llamado video Vaticano Católico, secta peligrosa. En este video me di la tarea de, en 50 minutos, refutar media parte del video, digamos que las partes más importantes. Tenía alguna otra parte por refutarlo, de algunos 45 minutos más, solo que no vi la necesidad muy grande de hacerlo, más que estos minutos, ya que fueron bastante tiempo dedicados a su video de 10 minutos. Estas cosas que él hace las saca tristemente, como les comento al aire, no sostiene nada así con citas. De hecho, en este nuevo video que él acaba de sacar, que es patético y ridículo, Vaticano Católico excomulgado, de hecho con los signos de admiración que tiene tanto al principio como al final. En lugar de utilizar gramaticalmente uno, utiliza dos. Esto lo pienso yo, en mi opinión, que Dios lo permite en esta persona porque él está gritando. Él está gritando de rabia, ya que tiene a Satanás adentro. Está rabioso simplemente, y no hay la forma de cómo destrozar Satanás, lo último que queda de catolicismo tradicional en estas fechas, y la última organización católica, la cual tiene la promesa de San Benito: yo estaré con tu orden, existirá hasta el fin del mundo. Y en la batalla final, tu orden prestará un gran servicio a la Santa Iglesia y confirmará a muchos en la fe católica. Y entonces, una forma de que Satanás habla, grita, está desesperado, no haya cómo hacerle en su desesperación, en la urgencia diabólica para destrozar a la Santa Iglesia y la fe de las personas, pues utiliza a gritones, a personas torpes y tontísimas que andan defendiendo herejías que no estudian. Y les voy a presentar aquí un video de él, más o menos de 10 minutos con 8 segundos. Y en este video quiero que pongan mucha atención las personas que tengan el interés en estar escuchando esto, porque voy a refutar las cosas que él dice. En pocas palabras, lo voy a ridiculizar, porque es lo que busca una persona como él: quedar en ridículo ante los demás, quedar en ridículo de lo que él mismo habla, quedar en ridículo y que uno le refute, porque pues la Santa Iglesia Católica, o los católicos, no nos vamos a quedar callados cuando atacan la institución católica que está en el mundo, la profetizada por Dios, por Cristo, a San Benito y la prometida. Entonces, hoy hablaré a mis amigos y especialmente a mis enemigos, sin temor ninguno. No he subido material porque tengo muchos problemas. Bueno, de hoy hablaré a mis amigos, pero especialmente a mis enemigos, y de que no ha subido material porque tiene muchos problemas. Es una cosa que a nosotros no nos importa si él ha tenido problemas o no. Esto denota una falta de, quizá, de humildad, o hay que estudiar un poco más esto, pero no nos interesa qué problemas ha tenido, porque ha subido material. Simplemente, si yo subo material, voy a subir y no voy a dar explicaciones de que si tengo problemas o no tengo problemas. Andar mostrando la vida de cada uno, bueno, andar hablando bien o mal de uno es soberbia, es falta de humildad. No lo digo por esa palabra que dijo él aquí, sino que él tiene experiencias
Creo que en la misa tiene un título, algo así, que revisé en este video en la descripción. Mi experiencia con la misa tradicional. Esta persona no es un santo como para que dé una experiencia o quiera dar un testimonio. Simplemente hay que ser católicos y predicar. Creo que es odioso esto que él hace, sinceramente, porque nosotros que conocemos la fe católica y la estudiamos, es súper odioso, de verdad, tener que lidiar con estas personas. Y a la vez es sabroso porque pues nos dedicamos más a la práctica de la apologética católica. Pero por encima de mis problemas está la iglesia, que agoniza frente a sus enemigos. Si encima de sus problemas está la iglesia, entonces mi pregunta es ¿por qué no ha subido videos como él dice? Entonces, si esto fuera verdad, él subiría videos encima de los problemas que haya tenido hace 2, 3 días, 4, 5 días. La verdad es que tiene una rabia diabólica contra el monasterio de la Sagrada Familia, contra la Santa Iglesia Católica, que como se trata de material para atacar a la Iglesia Católica, Satanás, atacando a la Iglesia Católica, entonces en este caso sí no tiene ningún problema. Y de este tipo de materiales sí sube, cuando se pueden subir otro tipo de materiales como de doctrina o evangelización. Claro, pero como él es un hereje, él es una persona patética, entonces él evita todas estas cosas doctrinales, católicas, vidas de santos, etcétera, y los pone encima de sus problemas. Eso sí lo hace totalmente. Pero cuando se trata de algo para atacar al catolicismo, ahí sí no tiene ningún problema. Vamos a proseguir. No solo se trata de conocer los problemas de la iglesia, sino de afrontarlos y erradicarlos. Considero que hay enemigos más peligrosos que los herejes modernistas. Aclaramos, el Concilio Vaticano II es el enemigo más peligroso que puede existir hasta el día de hoy, presente en la actualidad para las personas. El antipapa Francisco, operando como apóstata antipapa de Roma, es el enemigo más grande que puede existir en todo el mundo para las personas que están interesadas en la salvación eterna de sus almas. No hay enemigo más grande fuera del Concilio Vaticano II, ni de Juan Pablo II, ni de Juan XXIII, ni de Pablo VI, ni de Benedicto XVI, ni de Juan Pablo I, ni del actual apóstata, el antipapa Francisco. Los modernistas, la nueva misa inválida, el ritual idolátrico de la abominación de la desolación, de Daniel 9:27, es el enemigo más grande que pueda existir. No existe otro enemigo más grande para tu salvación que esto. De hecho, los sacerdotes sedevacantistas heréticos que hacen comulgar a las personas con sus herejías, por ejemplo, que no quieren dar la confesión o la comunión, si uno no hace oración con ellos o no está de acuerdo en las posiciones cismáticas o heréticas, por ejemplo, bautismo de deseo o de sangre, son peligrosos. Hacen caer en herejía a la persona que comulga con ellos por profesar también la planificación familiar natural, creen la corredención o la restauración de la iglesia o promoviendo a un papa. Son peligrosos porque matan el alma de las personas que van a comulgar con ellos. Pero sinceramente, ir a la misa inválida o ir a la misa tradicional, ahora sí con herejía, apocalípticamente, en mi opinión, de hecho es más peligroso. Claro, en la misa tradicional se cometería un sacrilegio al comulgar en herejía, el verdadero santo sacrificio, lo que hace cada persona consciente cuando apoya a un hereje después de que ya sabe que existe la organización católica Monasterio de la Sagrada Familia de Vaticano Católico, que demuestra que estos hombres son herejes, que son cismáticos y que promueven herejías pérfidas. De esta manera la persona, como les comento, sí cae en excomunión, sí cae en sacrilegio al comulgar. Pero apocalípticamente la ramera de Babilonia, de hecho, es más peligrosa. De hecho, tener a Juan Pablo II como el anticristo, como el papa, a este anticristo, de hecho es violar
el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, yo soy el Señor tu Dios y solamente a mí me adorarás, soy un Dios celoso. Juan Pablo II cometió la idolatría en Asís y enseñó a adorar a los dioses falsos de todas las religiones, no nomás de una, sino de todo el mundo, cuando promovió la falsa paz mundial en Asís en 1986. Entonces una persona va y entra a la misa inválida apocalíptica de la ramera de Babilonia y comulga con el anticristo. Apocalípticamente, como les comento, en mi opinión es súper más peligroso aún, y es casi estar marcado con el sello de la bestia, que ahora sí neciamente entrar en una iglesia y comulgar sacrílegamente. Los cuales deben ser combatidos, pisoteados y aplastados por el bien de nuestra sacrosanta iglesia. ¿Qué ha hecho Vaticano cismático por la unión de la iglesia? Nada, absolutamente nada. Están en contra de todos y a favor de nada. ¿Cuál es el problema con la doctrina de Vaticano cismático? Que malinterpretan y tuercen el dogma. Fuera de la iglesia no hay salvación, condenando la mínima posibilidad de salvación para un catecúmeno. Muy bien. Creación y milagros. Sorprendente evidencia de Dios. Apocalipsis 17:8 cumplido. El tercer secreto de Fátima, edición final. Los magos prueban la existencia del mundo espiritual. La profecía de San Malaquías, de los papas y antipapas. La Virgen María recibió el sacramento del bautismo. La increíble conquista de las tinieblas, entre otros muchos temas más, ha hecho el monasterio de la Sagrada Familia por la unión de la Santa Iglesia, por la unión de la tradición, por la unión de que las personas conozcan la verdadera fe católica, entre otros muchos temas más en español y muchísimo más inalcanzable para los cismáticos y devacantistas alrededor del mundo en inglés. Los catecúmenos, en primer lugar, no se pueden salvar. Esto está cubierto en el libro. Fuera de la Iglesia Católica no hay absolutamente ninguna salvación. Si una persona es sincera y tiene honestidad y quiere informarse sobre la salvación de las personas, de las almas, lea el libro, por favor. Fuera de la Iglesia Católica no hay absolutamente ninguna salvación. Allí se refuta toda idea herética y absurda de que los catecúmenos se pueden salvar. Este tipo está diciendo una tremenda herejía aquí. Los catecúmenos no tienen salvación, no se pueden salvar. Él está en contra del monasterio de la Sagrada Familia y él aborrece el monasterio de la Sagrada Familia porque enseña el dogma: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, y que una persona nada más se hace miembro de la Iglesia a través de las aguas del bautismo, en el sacramento celebrado en agua. Y como él cree en el bautismo de deseo, cree que una persona que es catecúmeno puede alcanzar la salvación eterna del alma con el puro deseo sin recibirlo. Pero el punto no está ahí. El punto es que este tipo es un mentiroso, porque no nada más cree que los catecúmenos se pueden salvar. Si se le pregunta, de hecho, al obispo falso o cismático, que si es devacantista y tiene las órdenes católicas, si se le pregunta a aquel cismático si hay salvación para un judío, un musulmán, que estaba convencido ya de Cristo y que tenía ganas de hacerse, entre comillas, cristiano, católico, la respuesta es un sí. Si se le pregunta casi a todos los sacerdotes y devacantista y a cada persona que si se puede salvar, no un catecúmeno, sino una persona, un pagano, o sea, alguien que no conoce sobre la Trinidad ni la Encarnación, que no conoce lo esencial para poderse bautizar, pero que oyó hablar de Cristo y alguna predicación y que le atrajo la fe, él le va a decir que esta persona que muere se va al cielo por el bautismo de deseo, por el deseo que tenía de adherirse a la Iglesia Católica y de posiblemente algún día bautizarse. Yo se los comento porque personalmente conocí, de hecho, a un sacerdote, y entre todos los católicos hemos conocido ya en conjunto
damos testimonio de que hemos conocido entonces a muchos sacerdotes, y el monasterio de la Sagrada Familia, en llamadas telefónicas y debates, lo ha experimentado también con muchos sacerdotes, de que ellos creen, de hecho, que los paganos con el bautismo de deseo se salvan. Yo con unos sacerdotes sedevacantistas, heréticos, cismáticos de aquí del país de México, de Morelia, del estado de Michoacán, en Morelia, que tienen una sede, un convento llamado de la Inmaculada Concepción, le pregunté a un herético sacerdote llamado Mauro, ese de vacantista, padre Mauro, entre comillas padre Mauro, si el bautismo de deseo él lo creía, y él de hecho me comentó que un musulmán se salvaba por el bautismo de deseo. Entonces aquí este patético hereje de Guzmán está mintiendo. Él no nomás cree que los catecúmenos, él cree que todo pagano y todo no conocedor de los dogmas esenciales del cristianismo, lo cual será un catecúmeno, se puede salvar. Nada más porque enseñamos claramente que los santos que creyeron de buena fe en el bautismo de deseo o de sangre, nada más lo aplicaban a los catecúmenos. Es la razón por la cual este patético hereje está enseñando esto sobre los catecúmenos, pero de hecho en el fondo de su corazón y de su alma él cree en la salvación universal, que es el producto apóstata del Concilio Vaticano II. Ellos básicamente niegan por completo que se salve una persona que tenga la buena intención y el deseo de bautizarse y muera sin consumarlo. Básicamente estos definen quién se salva y quién se condena. Aquí aclaro que la Iglesia Católica y los dogmas definen quién se salva y quién se condena. Un catecúmeno se condena al infierno porque no fue merecedor de las aguas bautismales. Hay un artículo que les voy a dejar en la descripción del video llamado San Isaac Jogues y San Francisco Javier contra la ignorancia invencible. Y curiosamente, cuando fueron a bautizar, por ejemplo, San Isaac Jogues a los nativos norteamericanos, en pocas palabras a los salvajes, se puede decir chamanes o los paganos de Norteamérica, los indios salvajes, se puede ver que cuando estaban en agonía los niños y los bautizaba San Isaac Jogues y sus compañeros, ellos morían después del bautismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el bautismo les hizo daño? No, quiere decir que ellos eran predestinados. Simplemente Dios mandó a los misioneros a que únicamente los bautizaran a los niños para que ya se fueran al cielo. Un niño no ocupa doctrina, un niño pues no ocupa nada de catecismo, o sea, un infante. Un infante nada más con que reciba las aguas bautismales se muere, inmediatamente va al reino de los cielos. Y también estos misioneros bautizaron a personas y les enseñaron y los amaestraron en la doctrina católica con los dogmas esenciales para poderles dar las aguas del bautismo. Y en este artículo a ustedes se les va a mostrar también lo mismo, que estas personas adultas en muchos casos murieron inmediatamente después de conocer el dogma de la encarnación y de la Santísima Trinidad, después de recibir las aguas del bautismo. No sé cómo pueden tener la osadía de mencionar que el que no guarde la fe íntegra e inviolada perecerá para siempre, cuando ellos mismos ni la guardan ni la poseen. Después de una revisión total de su material escrito, se han encontrado herejías. Muy bien, aquí dice este patético mentiroso y hereje cobarde que cómo podemos decir que el que no guarde la fe íntegra y sin mancha, sin duda perecerá para siempre. Bueno, la razón es porque una persona que tiene autoridad para decir esto es porque exactamente tiene autoridad para decir esto. Esa es la respuesta así de fácil y sencilla. Esa es la razón por la cual él no tiene la autoridad para decir eso. Esa es la razón por la cual su patético y cismático obispo no tuvo la autoridad en este video para hacer eso. Más adelante
escucharán por qué no tuvo la autoridad para decir esto. Y se los dejaré un poquito más adelante para que ustedes lo escuchen. Ahora, si él enseña que en el libro hay herejías, por ejemplo en el que publica en este minuto 2:22, un poquito antes de 2:22 de su video Vaticano Católico excomulgados, así como está gritando desesperadamente, si dice que él encontró herejía en la revisión del material, lo que se me hace súper extraño y súper ridículo es por qué no puso ni siquiera una herejía en el video aquí. Porque no existe ni siquiera una herejía del material. Todo el problema está en que él es defensor del falso bautismo de deseo y de sangre, y el libro Fuera de la Iglesia Católica no hay absolutamente ninguna salvación es defensor del dogma del bautismo celebrado en agua. Ese es todo el problema. Errores que, claro, ellos no perdonan, sin mencionar que para poder publicar un texto como este necesitan la aprobación de un obispo que revise palabra por palabra para preservar la pureza de la doctrina católica. Estos defienden y propagan las herejías del padre Finney. Muy bien, aquí dice que se ocupa un obispo cismático, ¿verdad? Para aprobar un libro. Si este obispo es cismático y enseña el bautismo de deseo y de sangre, y los católicos enseñan un santísimo libro llamado Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, donde refuta el bautismo de sangre y de deseo, ¿cómo se puede utilizar a un obispo cismático para aprobar lo que es contrario a lo que profesa ese obispo cismático? Es una total estupidez esto que él dice aquí. Es un disparate absurdo. Son, en pocas palabras, fe incompatibles. Tenemos fe incompatibles ambos. Yo creo en el bautismo celebrado en agua, y el libro Fuera de la Iglesia Católica no hay ninguna salvación enseña el bautismo celebrado en agua, lo que fácil y sencillo enseñó y defendió siempre el padre Leonard Finney. Así de fácil. ¿Quién es el padre Finney? Fue un sacerdote jesuita, rebelde y desobediente, que negó por completo que se salvase un catecúmeno, aunque tuviese el deseo de bautizarse y muriese sin consumarlo. Una vez más aquí entramos en el mismo detalle. Claro, el padre Finney enseñó el dogma Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación y el bautismo celebrado en agua. Él rechazó la idea patética y absurda de que un catecúmeno se podía salvar sin el bautismo, o sea, por el deseo. De hecho, si Dios lo quiere, voy a publicar un artículo aquí mismo del Monasterio de la Sagrada Familia llamado El caso del padre Leonard Finney, donde se aclara completamente esto. Y de hecho es que los que excomulgaron a este sacerdote Leonard Finney eran herejes, así como el obispo Gary, que defiende aquí este patético cobarde de José Guzmán, que enseñaban ya la salvación fuera de la Iglesia Católica, promoviendo o a través del bautismo de sangre y de deseo. Es por eso que cuando vieron a un radical, a un sacerdote católico radical, antes de 1962, o sea del Concilio Vaticano II, que defendía el dogma fuera de la Iglesia Católica no hay absolutamente ninguna salvación, lo atacaron así de hereje. Cuando vieron a un radical como a un totalmente apóstol o un discípulo totalmente de Jesucristo, o una persona, un ser humano que poseía la fe apostólica y que era radical, así como Cristo demuestra ser radical contra los fariseos y judíos en el Testamento Nuevo o en el Evangelio. Entonces lo atacaron, le quisieron dar excomunión y le hicieron ahora sí que todo su sacerdocio casi imposible a través de ataques y ataques. Pero hay que entender que eran herejes, eran personas que ya creían en el bautismo de sangre y de deseo. Lo que quiero aclarar aquí,
a las personas es que todo el problema está en que unos creemos en el bautismo celebrado en agua, que es el dogma, que es el que dice Juan 3:5. Nada más existe ese bautismo en Juan 3:5, no hay otros dos. Y es el que le dijo Jesús a Nicodemo: te aseguro que si no renaces por el bautismo del agua y la gracia del Espíritu Santo, no puedes entrar al reino de los cielos. Todo el problema viene por ahí, que unas personas definen el bautismo de agua y otras personas definen el bautismo herético de deseo y de sangre. Este a su vez fundó una orden benedictina y estos dicen pertenecer a la misma. Concluyo, son hijos del mismo padre, rebelde y desobediente, que a pesar de que le llamó la atención, su arzobispo desobedeció. Entonces fue llamado a comparecer ante el tribunal del Santo Oficio y se negó. Entonces tomó cartas en el asunto su Santidad Pío XII y con su puño y letra escribió la condena irrevocable de excomunión. Ok, si escribió la condena irrevocable de excomunión, debería haberla citado, puesto aquí, publicado aquí en su video. No lo hizo, no existe la condena irrevocable de excomunión de la que él habla por el Papa Pío XII. No existe. Para las personas que estén escuchando este material y que tengan alguna suscripción o contacto con él, pregúntenle por qué no puso la condena de excomunión. Así de fácil y sencillo. Entonces, ¿dónde está la condena de excomunión de puño y letra del Papa Pío XII? No está, porque él no firmó nada de su puño y letra. Oficialmente fue excomulgado de la Sacrosanta Iglesia en el año de 1953. Así es, terminó sus días excomulgado por rebelde, por desobediente, por cismático, por hereje. Ahora todos conocen la historia detrás de Vaticano cismático. No, exactamente no. Ahora todos conocemos la historia de Vaticano cismático, según tú. No, eso es una mentira. Este video de 10 minutos y que resume en menos de los 10 minutos, o sea, no sé en cuánto tiempo, si como en 3-4 minutos, la historia del monasterio de la Sagrada Familia. Esto no da a entender conocer toda la historia detrás del monasterio. Este charlatán quiere resumir en 3 minutos la historia del monasterio de la Sagrada Familia. Es como si yo quisiera hacer una denuncia de él, no sé, de su canal, de su persona, de su casa, de su familia, y en 3 minutos quiero mostrarle a todo mundo que ya conocen la historia de, ahora sí, de José Guzmán. No, tengo que citar muchísimas cosas, mostrar muchísimas cosas. De hecho, tendría que hacer videos quizá de 1 hora, 2 horas, de media hora, pero muchísimo material para demostrar la historia detrás. Desde aquí se prueba la falsedad de esta persona, que en 3-4 minutos, con algunas citas al aire que ni siquiera prueba el mismo, quiere decir y mostrar que ya se conoce ahora la historia de un monasterio benedictino, el monasterio de la Sagrada Familia. Esto es ridículo. Por el bien de su alma, apartarse de estos herejes y de sus doctrinas que difunden y propagan. Debo mencionar que hace unos días atrás fueron excomulgados de la Sacrosanta Iglesia 2 traidores que se ocultaban dentro de la misma. Se levantaron contra la Iglesia y fueron excomulgados. Por fin un apóstol le pone santo remedio a los herejes y a sus herejías. He visto con claridad que solo excomulgándolos a los que voluntariamente se apartan de la doctrina católica y de la Iglesia, se ha preservado
y guardado el depósito sagrado de la fe. Y el día de mañana que osaran llevarse almas a su secta, o peor aún, levantarse contra los apóstoles, quedarían coartadas sus intenciones. Monseñor, excomulgue a los que tengan que ser excomulgados, que tenemos muchos candidatos. Nosotros nos encargamos de propagar que no pertenecen más a la Iglesia Católica. La excomunión está reservada para los incorregibles, los cismáticos, los rebeldes, los herejes. La Iglesia no es democrática, la Iglesia es jerárquica. Por lo tanto, estos no pueden estar por encima de un apóstol. Tienen prohibido explícitamente denominarse católicos. Bueno, aquí vemos una vez más un intento desesperado de querer excomulgar a personas que pues no avalan excomunión. Yo conozco a alguien que sí se puede excomulgar y se le debe excomulgar y se le debería mandar una carta de excomunión en video público si en verdad se quiere excomulgar, si en verdad se tiene esas agallas de querer excomulgar, no nomás de querer hacer publicidad envidiosa por hacerla. Y ese se llama el antipapa Francisco, se llama el falso cardenal Norberto Rivera. No sé, cualquier persona, cualquier entre comillas sacerdote mexicano, pues, chileno, peruano, romano, italiano, lo que sea, del Concilio Vaticano II, se debe hacer un video excomulgando directamente al concilio. ¿Para qué excomulgas personas? ¿O para qué excomulgan? Ahora sí que personas que no se tienen que excomulgar. Hay que excomulgar al Concilio Vaticano II. Hay que mandar una carta de excomunión a Benedicto XVI, que está en el Vaticano, como entre comillas Papa emérito. Hay que excomulgar a todo el colegio de cardenales que están en Roma apóstatamente apoyando a un apóstata, a los masones que están en el país de México como representantes de entre comillas la Iglesia Católica. Entonces, ¿para qué hacer este ridiculez de andar excomulgando dizque a dos personas que, o sea, que con esto tú profesas, o esta persona llamada José Guzmán cree que son peor que Francisco? Eso sería el colmo de una total idiotez y una falta de concentración en la vida espiritual o de una perfecta unión con Dios, en armonía, para que Dios le permita comprender quién es más malvado que otro. Entonces, yo que estoy analizando esto, comprendo que Guzmán es un hereje, de hecho va al fuego del infierno. Le hice un comentario yo en su video de que infaliblemente era el fuego del infierno. Infaliblemente me refiero a que lo veo muy cegado, muy cerrado, muy sometido ya a la herejía y muy en contra de la Iglesia Católica, que parece la verdad infalible que él ya es un repro, él ya se va a ir al infierno. Por eso lo digo de esta manera. Pero aún así yo distingo que el antipapa Francisco de hecho es muchísimo, 1000 veces más malvado que él todavía. O sea, él no se le puede comparar en herejía al antipapa. Este es un hereje tonto y pues ahora sí que blasfemo, ¿verdad? Porque todo aquel que es un hereje pues es un malvado blasfemo contra Dios, contra los dogmas. Y puedo hacer distinción en que de hecho el Concilio Vaticano II y los partidarios de este concilio, y principalmente pues el líder, el antipapa, es quien merece una excomunión, es quien es más malvado que José Guzmán, más hereje. Entonces, si yo quisiera hacer una excomunión, si yo tuviera de verdad un obispo católico, en primer lugar a los que si excomulgaría yo, excomulgaría, pues sería al antipapa de Roma. Pero me parece que ahorita pues no estamos en esta época de poder excomulgar a persona alguna. En el Apocalipsis capítulo 13 dice que y se le dio potestad de hacer guerra a los santos o fieles y vencerlos.
está hablando del anticristo, de la bestia. Y Nuestra Señora de la Saleda de 1846, cuando se le apareció a Maximin y Melanie, al pastorcito de 11 años y la pastorcita de 14 años, les dijo: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Y también dijo que la iglesia estará eclipsada, estará así como que oculta. Entonces, aunque un verdadero católico mande una excomunión hoy en día, así como está de oculto el catolicismo eclipsado, como lo dice nuestro Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 18 versículo 8, pero cuando viniera el Hijo del Hombre os parece que hallará fe sobre la tierra. Así como está de oculta, la verdad sería muy difícil que las personas vieran la excomunión, que todo el mundo, de hecho que esta excomunión apareciera en los noticieros para que todas las personas del mundo vieran que pues ya está excomulgado el Vaticano, el antipapa de Roma. ¿Por qué? Porque el verdadero catolicismo está eclipsado, está oculto. La Virgen dice la verdad, la Virgen viene del cielo. El mensaje de la Salet aprobado fue por el Papa Pío IX y el Papa León XIII. No hay error en este mensaje, y es verdad entonces que la iglesia está oculta. Entonces una excomunión de hoy en día sería algo muy complicado, sería algo muy difícil de que sea visto, la verdad. Y aparte, para empezar a excomulgar, hay que excomulgar a los enemigos más grandes del catolicismo, los que causan de hecho más daño a toda la cristiandad, a toda la santa tradición. Y este se llama el antipapa Francisco de Roma y el Concilio Vaticano II, con la nueva misa inválida y con el nuevo ritual también de los sacramentos. Estos son los enemigos más grandes, no las personas católicas que se muestran aquí en este video, a quien se les está excomulgando. Tienen prohibido presentarse a cualquier acto religioso hasta que no se retracten de lo dicho. Pero a pesar que el día de mañana... Muy bien, no tiene prohibido por nadie, por ninguna persona que uno se retracte, que uno asista al sacramento de la comunión o de la confesión. Es una estupidez lo que él está hablando aquí, nada más. No sé de dónde saca estas tontas agallas y quiere prohibir, o sea, no lo sé. De hecho, ni siquiera Dios nos puede prohibir a nosotros el quererle o el amarle, ni nos puede obligar a hacer esto. Entonces, él con qué autoridad tonta quiere hacer esto, según con la autoridad de su falsa excomunión. Y lo que sigue aquí adelante, la verdad sí es una total soberbia. Yo creo que aquí la persona que esté mirando su material o su video sí ponga mucha atención en lo que va a decir él. Él va a decir que aunque las personas se retracten, los que muestran la fotografía, que aunque se retracten algún día de sus herejías, que él no va a quitar el video. Esto se le llama falta de caridad. Quizá, se los analizo aquí rápidamente, quizá él, por la soberbia de estar atacando al monasterio, no vaya a quitar este video, aunque tenga incluidos a dos personas que, según él, si se salieran de la comunión con el monasterio, porque según él el monasterio es hereje, dice que no quitaría el video. Entonces esto sería una crueldad y falta de caridad a dos verdaderos, en el ejemplo, es un ejemplo nada más, supuestamente a dos verdaderos católicos ya, que abandonarían supuestamente a un monasterio no católico ahora sí que por el falso celo de en el video estar atacando al monasterio de la Sagrada Familia, o por el falso celo de estar atacando a un monasterio, según él, no católico. Es como yo, les voy a poner el ejemplo. Si el día de mañana José Guzmán, si llegara a retractar de la enseñanza herética que está promoviendo ahorita, el bautismo de sangre y de deseo, y que su obispo, su falso apóstol Gary,
no se retracte. Por ejemplo, yo en este video denuncio a Gary, que es un cismático, es un hereje, es un sedevacantista erróneo que cree en los falsos bautismos de deseo y de sangre. Yo lo denuncio a él. Y estoy denunciando también a José Guzmán, que está en comunión con este patético hereje, pero que el día de mañana él se convirtiera en la fe católica tradicional, que él se convirtiera de sus herejías, que aceptara el bautismo celebrado en agua, como lo hizo Juan 3.5 y el dogma católico, que renunciara a la planificación familiar natural y a todas las demás herejías. Por necesidad yo me vería obligado a eliminar, de hecho, los videos en los que él aparece, en los que yo denuncio a José Guzmán, porque sería una crueldad y falta de caridad enorme, como mi prójimo ahora sí, ya que se convirtió y que ya profesó la fe católica junto con todos los católicos en comunión con el monasterio de la Sagrada Familia. Sería una crueldad de mi parte no eliminar los videos donde yo estoy probando que él enseña herejía. ¿Por qué? Porque él ya se retractó. Entonces es como un papa en el pasado, si mandó una carta de excomunión a un rey, a un príncipe, a un sacerdote, y el sacerdote se retractó, de hecho inmediatamente mandaban una enseñanza o un legado, un escrito donde ya había retractado de la excomunión de esta persona, ahora sí que para la reputación como católico, ahora sí, de esta persona en adelante, desde que profesa ahora sí la fe católica, desde el mismo día o momento en que profesa la fe católica, para que su reputación le quede ya como católico. Entonces todas las excomuniones antiguas se tienen que romper, ya no tienen validez, ya que la persona abdicó de la herejía y volvió a profesar la fe católica. Entonces aquí se ve la falta de caridad y de hecho la soberbia que tiene él al decir en dos ocasiones que no quita su video pestilente. ¿Por qué hace eso él? Porque si dos personas, según él, se convirtieran ya, ahora sí, entre comillas, y lo digo entre comillas porque de hecho pues es catolicismo lo que ellos profesan, que se convirtieran entre comillas a la fe católica, ¿por qué no quitaría él un video en el que él denuncia a las personas católicas como supuestamente herejes? Es porque él es un cobarde, tonto, necio, soberbio y aparte un envidioso, y es un adorador de su ego, un adorador de su propia fama, de hecho un adorador de su propio material, en el que quiere que su voz se le reconozca, quiere gritar, quiere hablar, quiere que el mundo lo escuche, tiene una desesperación urgente por probar de hecho que él está obrando un bien, quiere con su voz pregonar que él está en una super gracia, super estado de gracia, algo así. De hecho no sé bien qué es lo que pretende, pero es diabólico lo que él hace. A él se le olvida lo que dice San Pablo: no vaya a ser que yo predicando a los demás vaya a quedar reprobado. Yo en mi canal tengo fuerte cantidad de videos, no una cantidad muy enorme, pero algo ya considerable para decir que pues he predicado ya lo suficiente, bueno, no en toda mi vida, ¿verdad? Pero sí en un medio. Y la verdad sí me han llegado a mí temores, al principio no, cuando empecé a subir el material, pero en el transcurso del tiempo de pensar en lo que dice San Pablo y que yo me condenara, o sea, que yo predicara a los demás y que fuera a quedar reprobado. Y yo estoy hablando no por herejía, no por miedo de la herejía, de que dejara de profesar la fe, me refiero también al estado moral, porque abarca mucho lo que es la moral católica, de que puede haber una persona verdaderamente católica que tenga la fe católica, de hecho estar predicando y caer en un pecado mortal, tristemente, y morir en ese estado de pecado mortal e irse al infierno, que poseía la fe católica. Entonces es para dar miedo de ser un predicador público y quedar avergonzado en el día del juicio final y reprobado después de haber hablado muchísimas cosas a los demás, y de hecho después de que muchas personas se valieron del material de uno para alcanzar la salvación eterna de su alma, y que uno mismo predicó
y no se alcanzó a salvar. Si es para dar miedo. Y yo veo que esta persona está desesperado, grita, es cobarde, es envidioso. Simplemente se le ve una desesperación en su voz, en cómo habla, cómo grita, cómo hace un show, teatro, cómo hace esas modulaciones de su voz. De hecho son torpes, son tontas las modulaciones. No sé las personas que le crean a él, cómo le pueden creer después de que habla así, o ese tipo de modulaciones. Pero así con esas cosas que él dice, la verdad se nota que él ni siquiera tiene miedo de predicar, y de que al momento de predicar algún día él vaya a quedar reprobado o en el infierno. Esto suele pasar en la iglesia católica con los que tienen tenemos la habilidad de predicar, y ha pasado en toda la historia que Satanás tienta mucho en el ego, en el orgullo, en la soberbia, y te hace creer que eres un super predicador, y al final pues muchas personas terminaron condenadas en el infierno porque quizás se valieron mucho de su voz, de su prédica, de la elocuencia, de la retórica, de la oratoria, de la fonética, modulaciones, matices en la voz, de la eficacia de la palabra y del don de la predicación. Se creyeron invencibles y tristemente ahorita pues están perdidos. Y la verdad, junto con San Pablo, nosotros los católicos tenemos y debemos tener esta conciencia. No vaya a ser que predicando a los demás vayamos a quedar reprobados, así como lo dice el apóstol. Y esta persona no teme esto, por lo que se nota en sus palabras, en sus gritos desesperados. A continuación, pues pongo el extracto que él enseña y la falta de caridad que él hace. Lo llegaran a hacer, yo no quito mi video, no lo quito. Decreto que ya lo he leído hace un momento, pero que nos ratifico de comunión. Tienen prohibido presentarse a cualquier acto religioso hasta que no se retracten de lo dicho. Pero a pesar que el día de mañana lo llegaran a hacer, yo no quito mi video, no lo quito. Decreto que ya lo he leído hace un momento, pero que nos ratifico de comunión en contra de Bernardo Bedregal y de Joaquín Callabú por cisma y herejía. Y todo el decreto se lo vamos a mandar a José para que también lo publique a nivel internacional. Muy bien, este obispo sedevacantista, cismático y hereje, de hecho está aumentándole el ego por dentro a José Guzmán con esto. Esta persona está engañada por el diablo, José Guzmán, tanto su obispo también. Y por medio de estos videos le está aumentando el ego de una manera increíble, en la que pues él se cree poseedor de un decreto de excomunión. Y quizá no se dé cuenta él que no puede estar más engañado, la verdad. Que el diablo está utilizando al obispo para aumentarle el ego a esta persona, y esta persona pues quizá se cree hasta un santo ya por el material que ha promovido, que ha predicado. Y pues tristemente él es un réprobo en este momento. De hecho está en camino al infierno. Y las personas que la verdad con él comulgan, que a él lo siguen, que a él les encanta y les gusta las mentiras que él saca y las cosas que ni siquiera sostiene, que nada más lo dice al aire, que no tiene de hecho en la descripción de sus videos nada que pruebe lo que él ha dicho. Por ejemplo, lo que dijo del monasterio, que revisando todo el material que encontraron herejía, y que en su descripción del video no tenga las herejías. Las personas, repito, que les guste esto están en problemas, la verdad. Les gusta la mentira, les encanta escuchar a un mentiroso, a una persona falsa, y de hecho hasta pueden llegar a enojarse al escuchar a personas que refuten a este mentiroso. Pueden llegar a indignarse
y parecerles molesta la verdad, molestas ahora sí la correcta predicación, la correcta, al menos tono de voz para predicar, para hablar. Les puede resultar chocante y algo malo, algo que odien. Y la verdad están en problemas. Yo los invito a que recen todos los días los 15 misterios del Rosario y que revisen de verdad el material del monasterio de la Sagrada Familia. Este tipo no ha revisado el material. Eso es una mentira, ya que si lo hubiera revisado y hubiera descubierto herejías, aquí las hubiera puesto. No puso absolutamente ninguna, porque no existe la herejía en el material del monasterio de la Sagrada Familia. Todo el problema está en el bautismo de deseo y sangre de estos cismáticos, José Guzmán y este obispo Gary, sedevacantista que es cismático, contra la enseñanza y el dogma católico del magisterio de la Iglesia y la enseñanza inmutable de la sagrada tradición y de las sagradas escrituras, del bautismo celebrado en agua según Juan 3:5 y los concilios católicos que lo definieron con los papas. Tengo en mi poder el decreto de excomunión, firmado y sellado por un apóstol, y los que ayer me calumniaban hoy están excomulgados. Lo excluimos de nuestra Santa Madre Iglesia y de todos sus sacramentos en la tierra como en el cielo. Lo declaramos excomulgado y anatematizado. Lo arrojamos a las tinieblas externas. Lo juzgamos y condenamos con el demonio y sus ángeles caídos y con todos los réprobos al fuego eterno y a sufrir su constante padecer. Mi apoyo incondicional a la jerarquía de la Iglesia, mi sumisión total. También hemos visto que en la desesperación por la excomunión pone o reproduce el clip de la película Santo Tomás Becker. De hecho, aquí se pone a mostrar a esta persona promoviendo una película. Al menos uno como católico no debe promover esta película, porque de hecho en esta película contiene una escena obscena que él mismo la conoce porque pues la ha visto. Cortó el clip de aquí. Los modernistas se dedican a hacer películas también de la vida de los santos, y no es de dudar que esta persona que habló aquí sobre la excomunión poquito antes del minuto 8:24, que es Tomás Becker, la persona que está protagonizando a Santo Tomás Becker, mártir, no es de extrañar, y lo más probable es que él sea un modernista también, actor, entre comillas, católico, que interpretó a Santo Tomás Becker. Y estas películas tristemente contienen errores, y en muchos de estos casos meten escenas obscenas con personas ahora sí semidesnudas o mostrando alguna parte desnuda del cuerpo, algo que la piedad católica no debe permitir en el cine en absoluto, ya que tentaría en la concupiscencia de la carne, en pocas palabras, en una tentación de lujuria a la persona que lo esté mirando. Y pues Cristo no puede revolverse con Belial, o la luz con las tinieblas. No puedes llenar de herejía a alguien para evangelizarlo católicamente. Entonces tampoco puedes tentar en la castidad a una persona para evangelizarlo en la castidad. Debe ser todo lo más castamente posible. Ahora esta persona utiliza a un modernista. Se supone que esta persona, si tanto está en odio contra los modernistas y que hasta excomulga, y que hasta con su odio anda excomulgando a personas que no debe excomulgar, ¿cómo es que se atreve a tomar el clip de una película de un modernista? Esa es una de las grandes incógnitas que sus seguidores o los que le aman, y también las personas que conocen y que se apoyan al monasterio de la Sagrada Familia como doctrina católica, falsa doctrina católica o cismática doctrina católica, deben preguntarse que estén en error, o sea, que estén en confusión.
deben preguntarse cómo es que odia tanto el modernismo, y pone aquí un clip, no una vez sino dos veces, de una película, como les comento, que tiene una parte obscena, Santo Tomás Becker, y aparte de que pues los actores hoy en día de estas grandes vidas de santos son modernistas, la verdad, declarados. A las instituciones divinas en la tierra, Monseñor, usted sabe que cuenta con todo mi apoyo incondicional, total, para luchar contra los que maquilan la destrucción de nuestra sacrosanta iglesia. Sus enemigos son los míos. Unámonos todos los verdaderos y trabajemos en armonía por el bien de nuestra sacrosanta iglesia. Únanse todos para darles muerte a las herejías nacientes. Quiero agregar que aquí las herejías nacientes a las que les damos muerte, y la unión que tenemos nosotros los católicos para matar estas herejías vienen siendo las del bautismo de sangre y bautismo de deseo, mucho antes del Concilio Vaticano II. Me estoy refiriendo pues claramente a la época del siglo XIX, digamos que en 1800, no sé si en la década de los 40, 50, 60, pero sí del siglo XIX. Esta es la unión que tenemos nosotros los católicos para exterminar estas herejías. Más bien él está atacando a los católicos. La unión que él está pidiendo es una unión anticatólica, una unión de todos los demonios que existen, heréticos y posesos en las personas heréticas que rechazan la doctrina católica. Último, estoy comprometido con esta lucha. Tengo un solo objetivo, un solo pensamiento, un solo deseo: la destrucción del modernismo y la salvación de las almas. Lo declaramos excomulgado y anatematizado. Lo arrojamos a las tinieblas externas. Lo juzgamos y condenamos con el demonio y sus ángeles caídos y con todos los réprobos al fuego eterno y a sufrir su constante padecer. Por último, tiene un solo objetivo, que es la contribución al modernismo y la destrucción y condenación de las almas, que es lo que hace con esta pérfida herejía de la salvación universal, lo que él enseña a través del bautismo de deseo y bautismo de sangre. Ya hemos visto todo detalladamente de su audio, cómo él, ahora sí que sin rodeos, acepta que el bautismo en agua no es necesario para la salvación únicamente, como lo establece el dogma en el Concilio de Trento, Papa Julio III, como lo establece nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5, a Nicodemo. Hemos visto que es un payaso, hemos visto que es un ridículo, un cobarde, un patético, la persona más ridícula que se pueda conocer. Esto que ha hecho de poner y presentar una película de un hereje liberal, como lo fue el autor de Tomás Becker, que al parecer pues sí está fallecido, al parecer ha fallecido, y desde el 84 me parece que da un paro cardíaco, y que abrazó pues el indiferentismo religioso también. Participó en películas protestantes, por ejemplo la de, si no lo recuerdo mal, Ana de las Mil Noches o Ana de los Mil Días. Él actuó como Enrique VIII, también El Exorcista 3, El Hereje y otras muchas películas más de romanticismo mundano, además de haber abandonado también a una mujer y haber contraído pues digamos un falso matrimonio con una persona, una actriz de allí mismo de las películas de Hollywood, algo pues que no está permitido ante la ley católica. Entonces no se puede utilizar para excomulgar en la vida real, y claro, estamos hablando de una falsa y herética e inválida excomunión, ya que el patético obispo allá de Bolivia es un hereje cismático, apóstata y malvado. Entonces estamos hablando de una excomunión inválida, pero no se puede utilizar un clip de este tipo para, o sea, de
fábula, ¿verdad? Porque esto es una payasada de las más grandes para excomulgar, entre comillas, en la vida real. Lo que tiene que hacer una persona es tomar, o sea, las cartas en el asunto, poner los pies sobre la tierra y lanzar una excomunión. Si no se tienen las agallas de poder excomulgar ni la voz, entonces no se debe lanzar ningún anatema ni ningún tipo de excomunión, ya que el Espíritu Santo no habita en este tipo de personas, en estos payasos de obra teatral que nada más hacen un shock y espectáculo para las personas, que siembran dudas en lugar de sembrar concertación, que desconcertan, que meten, infunden miedo, en lugar de, como dice nuestro Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, la verdad os impresionará, os hará sentir un gozo extraordinario, no una duda tenebrosa ni malvada como la que quiso infundir Satanás a través de el herético y apóstata cismático obispo Gary y este ridículo payaso, como lo repito una vez más, de obra teatral llamada por el nombre José Guzmán. Entonces nuestro Señor Jesucristo lo ha declarado en el Evangelio, Juan 3:5. Te aseguro que si no renaces por el bautismo del agua y la gracia del Espíritu Santo, no entrarás al reino de los cielos. Es necesario abrazar la fe católica, y esta es la fe católica que ha enseñado la Iglesia Católica en todos los tiempos, que hoy en día se denomina la Iglesia Católica tradicional. Y quien no abrace esta fe católica, quien no abrace el único bautismo celebrado en agua, quien no abrace el dogma de la Santísima Trinidad, la encarnación y todas las opciones disponibles y todos los sucesos actualmente en la apostasía, analizarlos, estudiarlos y aceptarlos, pues de verdad no podrá salvar su alma, sino que irá y perecerá eternamente al fuego del infierno. Esto es de fide en los dogmas católicos de la enseñanza infalible del magisterio de la Santa Iglesia Católica.